Venga Álvaro, muy bien ahí, muy bien, venga. Los terrenos anexos a los humedales y al actual parque arqueológico de la Huerca. Ahí está el inicio también de esta historia del club de la Huerca. Que se remonta desde el año 2000 esa primera categoría regional y que es el interés que ambas instituciones tenían desde el principio en consolidar la prueba en el calendario nacional. Se tenía que ir paso a paso. El primero de los requisitos exigidos por la Federación Española de Atletismo estaba claro: categoría autonómica. Así se hizo. Fueron los 3 primeras ediciones que se disputaron, como decimos, 2004, 2005 y 2006. Desde sus inicios, y pese a que solamente podían competir atletas con licencia emitida por la Federación de Atletismo de Castilla y León, la prueba contó con victorias de grandes atletas como Antonio Núñez y Diego Salta, 2004, y San Vicente y Sábado de la 2005, 2006. Ahí comenzó la historia, 2004, 2005, 2006. Seguiremos también con este salto también al atletismo también nacional, al calendario nacional. Enseguida nos animamos también a los participantes de esta categoría de cadetes masculinos. Déjalo, Ya destacado, ahí claramente. Así es, primeras posiciones. Ahí va por esa victoria. Continúa también acompañando la lluvia, continúa el viento, continúa ese frío. Pero continuamos con el campo otra vez. Continuamos también con el pro y continuamos como ven con todos vosotros. Muy buenos días a todos. 10:05 de la mañana y estamos también con la segunda prueba de la mañana del día de hoy. Próxima prueba, pues los cadetes masculinos que tenemos ahora mismo. Próxima prueba, 10:30. Pues también con la cámara de llamada, recordamos 15 minutos antes de la salida de la prueba. Aquí os rogamos que pasen también por cámara de llamada para organizando también lo que va a ser la zona de la salida. También el público, como no, por eso le van a entrar a la línea meta. Mario García, primera posición, aquí la liga de Guadalajara, para tener ese referente visual. Segunda plaza, ahí contamos también para el atleta Sergio Alegre, y tercera posición ahora mismo también para que yo les digo cuándo. Que esperen, porque Oye, hacemos la llamada al entrenador del Club Sprint de León. Que nos falta el dorsal de la niña que se llama Carlota y no puede correr. Así que hacemos la llamada y llamamos ahí al que vaya a la cámara de llamada
llamadas, a cámara de llamadas, porque tenemos ahí una niña que va a participar y que no tiene su WhatsApp, así que este es ya un libro que hemos hecho también a través de la megafonía, se nos ha dicho, que los transmitimos a todos de participar a punto de la salida acá en Europa. Van a tener nuestras chicas de los 1000 metros, con Julián Sanz, circuito va, esto es sobre la puesta en marcha también de la prueba. Muchas oportunidades. También en la zona de línea de meta, a punto de comenzar lo que va a ser la ceremonia por el partido también del día de hoy. Hemos identificado ya los 3 primeros clasificados. La patada de 4-5 del mismo Pablo Sánchez. La ceremonia protocolaria de la que corriente de la cabeza de la turca, también con la presencia de la José Ignacio Fuerte, de David Márquez y Gerardo García en esa presentación.